Bueno, se viene la anteúltima charla del ciclo, del día de hoy del ciclo. El auditorio está repleto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hay alguien ahí que me gritó. Mirá. Usted se me prepara, que en un ratito lo vamos también a estar viendo en el escenario. Yo estoy contento también porque he ligado un libro. El próximo speaker me ha regalado el libro ¿Cómo piensan las máquinas? Es el autor de este libro espectacular. Como les venía un poco contando, esta va a ser la anteúltima charla ya con un speaker aquí en vivo, porque hoy tuvimos la particularidad de tener muchos speakers virtuales, gente que estaba en España, en otros países, pero ahora a continuación vamos a tener en este evento híbrido, gente en el auditorio, gente en YouTube mirando, vamos a tener la presencia de un gran speaker y lo voy a presentar. Está especializado en Big Data con más de 15 años de experiencia, es emprendedor, tecnólogo y autor de Cómo piensan las máquinas. Este libro que hoy lo empiezo a leer, ya te aviso, lo empiezo a leer. ¿Cómo piensan las máquinas? Es cofundador de Rocking Data, así que los dejo con todos ustedes. El señor Freddy Vivas, un aplauso para él, por favor. Hola. Gracias querido. Freddy. Qué impresión verme ahí con la foto gigante ahí atrás. Espero que les guste lo que vamos a charlar hoy. Vamos a hablar de eso, de cómo piensan las máquinas. Si es que piensan, ¿ustedes qué dicen? ¿Pensarán? ¿Calcularán nada más? Esto es una pregunta que se hizo Turing hace muchos años. Alan Turing, no sé si lo escucharon hablar alguna vez. Es un tipo brillante que en el 1951 ya dijo, si queremos desarrollar máquinas que piensen, eso nos puede servir para entender más sobre nosotros los humanos y para entender cómo pensamos, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Por eso creo que la inteligencia artificial, aunque suene una cosa recontra nerd de tecnología, que son, ¿viste? Los cerebritos que hacen solo eso, los matemáticos, ¿no? No es tan así. Vamos a ver que es un potenciador de la humanidad. Por eso me parece interesante charlar sobre eso. Así que lo primero decirles cómo surge la idea del libro, porque no es algo fácil de hacer. Es un año que estuve ahí guardado en una cueva escribiendo. Por algo me motivó a hacerlo y me di cuenta que esta frase me representa bastante, esta cuestión de los sueños, ¿no? Creo que una vez escuché una frase que decía, lo que estamos viviendo es el sueño de alguien hace 50 años y lo que estamos haciendo es lo que alguien va a vivir dentro de 30 o 40 años. Entonces todo lo que construyamos y la visión que le pongamos a eso va a impactar en las generaciones futuras. Entonces, literalmente fue un sueño lo que me inspiró. Estuve enfermo con COVID el año pasado y les voy a contar detalles de qué pasó en ese momento. Mucha gente que tuvo COVID, la verdad que la pasó muy mal. Yo la pasé bastante mal, pero tenía fiebre nada más y el sueño viene por ese lado. Y el otro sueño es un sueño en sentido figurado. ¿Cómo podemos hacer para que más gente pueda acceder a una mejor calidad de vida, ¿no? A un mejor trabajo, algo que los motive todos los días a hacer? Y me pasó cuando tenía 12 años que descubrí la computación, que me llegó una computadora a mi casa que no anduvo nunca, en realidad, pero que a mí me dio mucha curiosidad entender cómo funcionaba. Y también, porque tengo 41 años, crecí en los 80, viví una época de la ciencia ficción tremenda. Ustedes deben estar por ahí algunos de esa generación, que crecimos viendo Terminator, que crecimos viendo La Guerra de los Mundos, no sé, juegos de guerra donde un chico hackeaba una computadora, Robocop, donde un tipo lo arruinaban, pobre, y lo restituían con brazos robóticos. O sea, muchos flasheos, el auto fantástico que se manejaba solo con inteligencia artificial. Una locura en los 80. Y crecí con eso, y me acuerdo que veía esa computadora ahí apagada, pero yo decía, ¿cómo se puede usar esto? Me acuerdo, me apasionaba muchísimo. Y eso me llevó a estudiar todo el secundario, computación, que le decían en ese momento, DOS, Lotus, planillas de cálculo. A mí me gustaba hacer eso, era una cosa rara. Y en ese momento, cuando terminé el secundario, todos mis amigos estaban buscando trabajo y no conseguían. Era muy difícil para ellos. Tenían trabajos malísimos que los obligaba a dejar de estudiar la facultad, a los pocos que estudiaron. Y a mí me pasó que busqué trabajo 3 días, desde el primer año, hice el primer año de la facultad, busqué 3 días de trabajo y conseguí trabajo, un trabajo muy bueno porque sabía de computación. Entonces, me quedó eso en la cabeza y hoy lo veo por un lado un montón de empresas gigantes de tecnología o chicas como la mía, Rocking Data, que están buscando talento que sepa de tecnología, que sepa específicamente de data, de inteligencia artificial, de programación, y no los encuentra. Y por otro lado ves un montón de gente con mucha dificultad para conseguir su primer trabajo, o mucha gente que tiene más de 40, esta revolución senior, y dice, ¿cómo hago para meterme en este mundo? Estudié economía y ahora no sé qué hacer, no me gusta la economía. No quiero ser abogado, estudié abogacía.
¿cómo me meto en esto? ¿No? Y un poco este sueño en el sentido figurado de cómo ayudo o cómo aporto a eso. Y el otro sueño literal fue lo que les decía antes del COVID. Tuve COVID en septiembre del año pasado, tenía mucha fiebre, estaba así en un costado mirando por la ventana, vivo en Adrogué, un barrio con muchos arbolitos, y de repente me quedo dormido y empiezo a ver los árboles como derritiéndose, prendiéndose fuego, cayendo con lava. ¿Qué está pasando? Bajo corriendo, cosa que no hay que hacer, bajo corriendo, veo robots tipo 2 metros, así gigantes como estilo Terminator, y me empiezo a pelear con los Terminator. Venía viendo Cobra Kai, ¿se acuerdan la serie de karate esa? Entonces, me gusta mucho el karate, entonces le quise tirar una patada, me lastimé la pierna, me dolía el cuerpo, por el COVID claramente, como que me desmayo, aparezco en un lugar increíble que era una especie de hospital del futuro. Un hospital que veía pantallas gigantes por todos lados, datos, así, información mía, ritmo cardíaco, no sé, cuándo me iba a recuperar tal cosa, cuánta gente estaba ingresando al sanatorio, si había camas ocupadas o no. Era un hospital del futuro. Y si se ponen a pensar un poco, estas cosas como el hospital del futuro son algunas de las que la ciencia de datos hoy puede hacer. De hecho, les voy a contar un caso. Cuando estaba en plena pandemia, mucha gente me decía, che, Freddy, ¿no pueden hacer nada para mejorar la gestión de la pandemia usando los datos? Y la realidad es que era muy difícil porque los datos eran poco confiables. Si vos tenés datos poco confiables, es difícil crear modelos predictivos que analicen bien esos datos. Pero llegó un día que un amigo que trabaja en un sanatorio médico, el segundo que atiende más casos de COVID en Argentina, que me dijo, Freddy, me gustaría charlar con vos para ver cómo podemos pensar una herramienta que sirva para disminuir el riesgo y para planificar mejor. Y esa herramienta lo que ellos buscaban era, imagínate si podemos saber con 15 días de anticipación cuánta gente va a ingresar con COVID al sanatorio. Imagínate todo lo que podríamos hacer, me dice. Podríamos, por ejemplo, saber si tenemos más camas disponibles para otras enfermedades, si podemos dar vacaciones a los médicos, si tenemos que salir a contratar nuevos médicos, si tenemos que conseguir más insumos, porque si los tenemos y no los usamos, los podemos mandar a otro lugar que los necesitaba, ¿no? Esa gestión de la emergencia y de la eficiencia de un punto es lo que se dedica a la ciencia de datos. Imagínense si un sanatorio puede hacer eso, ¿cómo va a impactar en los pacientes? Que los pacientes puedan tener una mejor calidad de atención y de hecho hay muchos, por ejemplo, turnos que se cancelan y gente que se queda sin la atención y que a veces eso impacta muy negativamente en su salud. Vos necesitas un turno para un tratamiento y te lo dan dentro de 3 meses. ¿Cómo te impacta eso en la salud? ¿Cómo podemos saber? Imagínense si pudiéramos saber la probabilidad de que un turno que saca una persona se va a cancelar o no. Sacás un turno, el 80%, no sé, 80% de probabilidades de que se cancele ese turno. ¿Cuánto sirve ese conocimiento? Ese conocimiento, por ejemplo, todo lo que acabo de decir, como un hospital del futuro, es un proyecto que hicimos nosotros en Rocking Data el año pasado. Y este sanatorio, en un momento, tuvo 98% de precisión en las predicciones. O sea, decía que iban a ingresar 50 personas, ingresaban 47. A ese nivel. Y eso no es el futuro, eso es hoy. Eso lo hicimos el año pasado. Y así como puede hacer un sanatorio para predecir los casos, podría una universidad, por ejemplo, saber la probabilidad de que un alumno abandone la universidad. La probabilidad de que un cliente me deje de comprar un producto que yo le estoy vendiendo. La probabilidad de que un colaborador, un empleado de una empresa, abandone la compañía y se quiera ir a otro lado. La ciencia de datos hace eso. Construye modelos que simulan una realidad con altísima precisión, ¿no? Usando la historia, las cosas que pasaron antes. Así que no estamos hablando del futuro, estamos hablando del hoy. Pero no les quiero decir solo las cosas lindas que tiene esto de la ciencia de datos, que para mí es hermoso, digamos, como mi pasión, digamos, ¿no? Hay gente que tiene pasiones más divertidas, pero la mía es esta, lo reconozco. Pero también tiene cosas que, bueno, podemos dudar y podemos decir, che, pero no hay ningún riesgo en la inteligencia artificial, ¿no? Como mucha gente dice, nos va a sacar el trabajo. ¿Es dudosa la forma que toma decisiones la inteligencia artificial? Bueno, charlemos de eso, porque me gusta también ponerlo en la mesa y también escucho preguntas que puedan surgir más adelante. Esa noticia que está ahí dice un algoritmo de Amazon que discrimina a mujeres, ¿no? Y hubo muchos casos relacionados a esto, a que, por ejemplo, un algoritmo de LinkedIn, que todos deben usarlo, hizo en algún momento para búsquedas de CEO, de puestos de CEO de empresas, recomendaciones solo de hombres de más de 50 años, por ejemplo, ¿no? Dejando de lado mujeres. ¿Por qué lo hizo? Porque el histórico de CEOs había muchos más
hombres de más de 50 años que mujeres, ¿no? Entonces, usó la historia, pero de alguna forma replicó sesgos de la realidad de los humanos a las máquinas, ¿no? Y ahí está el peligro. Nosotros como humanos tenemos sesgos porque tomamos malas decisiones, ¿no? Todo el tiempo, en toda la historia. Pero la máquina lo que puede hacer es replicar eso a escala. Entonces ahí hay un desafío. Hubo otro caso muy interesante, fue como la primera vez que escuché hablar de esto, no sé, debe haber sido hace 10, 15 años. En Estados Unidos un hombre se chocó la cara contra un vidrio entrando a un shopping, a un lugar así. Lo que pasó fue que había una cámara que usaba inteligencia artificial, o sea que le reconocía el rostro, le reconocía como humano y le abría o no. Como la persona era una persona negra, no lo reconoció como humano y la persona no pudo entrar. Entonces, ¿por qué? ¿La inteligencia artificial discrimina? No. Los que discriminamos, en ese caso seguramente sin querer, fueron las personas que le dieron los datos a esa inteligencia artificial. ¿Y eso qué significa? Se le habrán pasado millones de imágenes de personas, entre las cuales el 98% probablemente haya sido hombres de tez blanca. Entonces, la inteligencia artificial solo aprende de ejemplos. Aprende, en este caso, de imágenes de cosas que puede ver. La inteligencia artificial no decide discriminar, replica lo que construimos esto, le metimos como sesgo en los datos. Y eso es importante para saberlo, y si se fijan, probablemente muchos se deben estar pensando, mira, no creí que era así, porque mucha gente me pregunta, ¿la inteligencia artificial tiene sesgos? Y en realidad mi respuesta es no, no los tiene. Tiene en todo caso los sesgos del humano metidos adentro. Y por eso es muy importante entender cómo funciona todo esto. Y esta frase que me dijo, me acuerdo una persona en una entrevista, me dijo, yo la estaba entrevistando para contratar, para Rocking Data, y me dice, perdón, pero tengo que decirte algo, Freddy, no sé si me va a jugar en contra, pero le tengo miedo a los algoritmos, me dice. Y yo me quedé, digo, ¿cómo le puedes tener miedo a un algoritmo? ¿No? Le puedes tener miedo, no sé, a una araña, qué sé yo. Pero un algoritmo. Pero después lo empecé a pensar mejor. Yo estoy en el tema hace unos 15 años y me resulta muy natural, porque creo que lo que me pasa es que entiendo cómo funciona, y al entender cómo funciona, empezás a tener una cercanía. O le tenés más miedo o le dejás de tener miedo, pero por lo menos es mucho más fundada esa decisión tuya, ¿no? Uno cuando no conoce algo, sí o sí le vas a tener miedo y lo vas a tener muy lejos. Y sin embargo, la inteligencia artificial hoy lo tenemos todos los días. Estamos en la calle y le hablamos al celular, no sé, por ejemplo a Siri, si tienen iPhone, y le dicen, Siri, decime los locales de comida vegana más cercanos. Cuando interpreta tu voz, usa una técnica que se llama, de inteligencia artificial, de reconocimiento de voz, de pasar de voz a texto. Esa es una. Cuando Waze o Google Maps, vos vas por una ruta y te dice, te conviene salirte acá 5 cuadras antes porque vas a ahorrarte 5 minutos, te está dando una recomendación basada en datos. Analiza los datos en tiempo real de dónde vos estás, de lo que pasa en la ruta, si hay un corte, y te hace una recomendación basada en datos. Eso es lo que tenemos que hacer todos en nuestros trabajos. Vamos a interpretar las sugerencias y las recomendaciones que nos dé la máquina. Y si se fijan ahí, ya estamos hablando de una forma de complementar lo que hacemos los humanos y lo que hacemos las máquinas. Los humanos somos buenos entendiendo situaciones complejas, liderando en épocas de crisis, en épocas de pandemia donde nuestro equipo no sabía bien qué hacer o qué iba a pasar en el futuro. Tampoco lo sabíamos nosotros los que liderábamos, pero por lo menos podíamos tener una conversación, ¿no? Nos mirábamos a la cara, por Zoom al menos, y nos decíamos, mirá, estamos en esta, vamos a salir, yo te escucho. La empatía, la capacidad de escuchar, la capacidad de tomar decisiones sin demasiados datos, la inteligencia artificial nunca va a hacer eso. Y ahí hay un punto en común. Y si queremos hacer que la inteligencia artificial se use cada vez más, para mí, sin duda, vamos a tener que hacerlo responsablemente, ¿no? Porque yo escucho mucho esto de la inteligencia artificial es una revolución. Hay estudios, por ejemplo, el World Economic Forum, que dicen que para el 2030 va a aumentar un 26% el PBI mundial gracias a la inteligencia artificial. Y un 40% del PBI mundial va a crecer en función a actividades relacionadas a la AI. Y también ellos dicen que no va a haber un cambio, digamos, un desplazamiento del humano por el trabajo de la AI, sino lo que va a haber son tareas que el humano quizás deje de hacer. No van a desaparecer puestos de trabajo en sí, sino tareas de ese puesto. Y les pongo un par de ejemplos. Los abogados o los médicos
hacen muchas tareas que son quizás automatizables, que son de cálculo o de identificación de cosas en papeles, ¿no? Imagínense un médico que le ponen, no sé, 5.000 radiografías o estudios de placas y tiene que estar horas y horas buscando una pequeña mancha en un lugar, no sé, una torcedura del tobillo. Hoy ya hay inteligencia artificial que se está usando para identificar eso y lo hace con más precisión y más velocidad que un médico. Entonces, ¿yo qué voy a querer? Voy a querer que los pacientes tengan el resultado lo antes posible, digitalizado, que lo puedan ver en WhatsApp, que lo puedan compartir, que puedan tener la información con el médico en tiempo real, que el médico pueda usar su tiempo para lo que puede hacer mejor, que es esto de ser humano, básicamente, ¿no? Vas a un médico y no querés que esté revisando un papel o que te esté preguntando, che, ¿qué tomaste la última vez que viniste? O, ¿no te acordás? A mí me preguntaron varias veces, ¿no te acordás cómo te dio el valor de la no sé qué en el estudio? Yo digo, qué sé yo, soy ingeniero, no me acuerdo de lo que me dio la sangre. Lo tendrías que tener ahí, les digo yo. Y me dicen, no, no lo tengo, no sé, lo perdí, no importa. Sí, importa, bueno. Entonces, digo, el trabajo de muchas profesiones van a tener cambios gracias a esta tecnología, cambios que yo creo que van a ser muy positivos. Y si queremos creer, o si creemos que esto va a cambiar el mundo, para mí es muy importante pensar que este mundo cambie para bien, ¿no? Usando inteligencia artificial, no que cambie para mal. Y si queremos que cambie para bien, tenemos que hacer esto que dice ahí, desarrollar inteligencia artificial responsablemente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, nosotros pensamos en Rocking Data una especie de framework, como un marco de trabajo, porque no existe. Entonces dijimos, si no existe, hagámoslo. Y estamos trabajándolo, pero básicamente es una guía para que cualquier empresa pueda incorporar AI responsablemente. Y estos puntos son, a grandes rasgos, los que están en el libro y los pueden leer ahí un poco más desarrollados, pero el primer punto es la divulgación. Esto que estamos haciendo acá lo deberíamos hacer todas las empresas que construyamos tecnología con AI. Si vos vas a un banco, por ejemplo, y sacás un crédito, probablemente y te dicen, no, bueno, te vamos a dar solo esto o no te damos nada, vos quizás te preguntás, che, me gustaría saber por qué no me lo dan. ¿Cuáles son las variables? ¿Qué es por dónde vivo? ¿Es por el sueldo que tengo? ¿Es por la edad que tengo? Me hago preguntas, ¿no? Me gustaría que eso sea más transparente. Y es un proceso hoy que puede ser una persona que te esté diciendo que no. Y cuando queremos que la AI sea más transparente, para mí es re positivo. No queremos que un algoritmo decida todo por nosotros y que nosotros no entendamos por qué, que no podamos explicarla, no está bueno. Y yo creo que eso va a impactar en todas las cosas, aunque no haya un algoritmo mediando eso, vamos a querer más transparencia. Me dicen que no a un trabajo, che, dame una devolución, ¿qué hice mal? O, ¿por qué no soy un fit para tu rol que vos estás buscando? Dame un poquito de feedback. ¿Cuántas entrevistas habrán tenido ustedes que nunca les dijeron nada ni les contestaron un mail? ¿No? Y no está bueno eso. Y no es un tema de los algoritmos ahí, es un tema de los humanos. Pero a los algoritmos les exigimos más. Y me parece bien eso, porque puede hacer que todos seamos mejores gracias a esa exigencia. El punto 1 de divulgación, que todo el mundo entienda esto, sin jerga, es un término, inteligencia artificial es muy complejo, hay muchas variantes adentro de ese mundo, pero como decíamos recién, básicamente es usar datos para hacer predicciones, usar datos para encontrar cosas en imágenes, y eso está cambiando el mundo del agro, por ejemplo, donde hay sistemas que leen digamos, las plantas y ven si hay, ¿cómo se dice? No me sale el nombre, pero digamos que hay malezas o no, analiza la foto en el momento, si hay maleza, no le riega o le riega diferente o no le pone, digamos, un determinado compuesto, ahorra en eso, es sustentable porque ahorra en agua, diferentes cuestiones que automatizadamente se están haciendo con AI, por ejemplo en el agro o por ejemplo en salud, como les decía recién. Y difundir todo eso creo que es importante. El punto 2, crear equipos multidisciplinarios. Este es un punto que me encanta. Y sin darme cuenta, como que me volví medio obsesivo con eso. Quizás porque yo soy ingeniero y trabajé en equipos donde éramos todos ingenieros, donde todos sabíamos lo mismo. Estábamos sentados así en Software Factory, donde trabajé hace muchos años ya. Y decía como, bueno, esto es como siempre igual. No puede ser que siempre tengamos la misma opinión de los temas, la misma visión de todo. Y esa obsesión me llevó a que hoy Rocking Data, por ejemplo, que somos más de 40 personas, tengamos 2 filósofos. Hace poco entró el segundo filósofo, que se especializaron en inteligencia artificial, programan en lenguajes como Python, tienen una visión de la complejidad increíble, tienen una visión de la ética increíble. Ellos se plantean todo el tiempo. El framework lo están desarrollando ellos. Estamos creando un pequeño equipo de research porque nos encanta.
Tenemos gente que estudió psicología y después también se especializó en datos, gente que estudió economía, gente que estudió marketing. Hay como 15 profesiones distintas. Es increíble eso. Gente que estudió estadística, bueno, ingeniería también. Y esas conversaciones que surgen ahí adentro, me parece que no hay manera que surjan de otra manera, de otra forma, si no tenés visiones distintas. Visiones, me refiero a género, dónde viviste. Tenemos gente en Chaco, gente en Ushuaia, en Rosario, en Santa Fe, en Bariloche, en un montón de lugares distintos. Y los backgrounds, ¿no? ¿Qué sabe cada uno? ¿Qué le gusta a cada uno? Algunos dicen, no, bueno, lo importante es el código y que sea robusto. Y otros dicen, no, bueno, pero que sea lindo la visualización. Y otro dice, no, bueno, pero los datos contemplan todas las muestras de género, de lugares. Están todos pensando todo el tiempo cosas distintas y aportándose entre ellos y respetándose con humildad intelectual, ¿no? Que todo lo que hace el otro también está bueno y hay que valorarlo. Eso es algo que hacemos todo el tiempo. Establecer protocolos antisesgo está relacionado a las muestras de los datos, lo que decía antes. Si vamos a hacer una predicción de algo, tenemos que tratar de tener los datos adecuados para que esa predicción tenga sentido, ¿no? Y siempre hacer el bien, que sale como una cosa muy naif, ¿no? Como algo, ¿viste? Heal the World de Michael Jackson, ¿no? O, sí, ese es Heal the World, ¿no? Sí. Como una cosa muy, ¿viste? Y en realidad hay cosas interesantes en eso, porque pienso que cuando vos haces un proyecto de DI, tenés que pensar, bueno, estoy haciendo una predicción de abandono de colaboradores en una empresa, o estoy haciendo otra cosa. ¿Qué implica eso? ¿Cómo le va a afectar a ese grupo? ¿Cómo le va a afectar a las personas discapacitadas, a las personas menores de edad, a los muy mayores, a los de una zona específica que pueden o no acceder a esto? Estoy haciendo una campaña de marketing, tengo que pensar todo eso, por ejemplo. Y estamos hablando del impacto positivo o no que puede tener un algoritmo de Machine Learning. Eso deberíamos pensarlo siempre para cualquier cosa, pero bueno, yo me dedico a esto, así que opino sobre esto. Y eso es creo que lo que resume todo lo que tenemos que hacer. Porque, bueno, lo que decía antes, me parece que es una tecnología muy nueva, si bien tiene más de 50 años, realmente las aplicaciones las estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo como el ejemplo del sanatorio médico, donde podemos hacer más productivo algo y salvar vidas de personas. Eso está pasando hoy, no es una cosa del futuro. Así que, repito la frase que está ahí, si vamos a cambiar el mundo, asegurémonos de cambiarlo para bien y entendamos cómo piensan las máquinas, que es lo que buscamos todos. Así que muchas gracias. No sé si alguno tiene preguntas, alguien quiere opinar algo. ¿Hay algún fanático de las no máquinas acá que quiera? Vamos a abrir, aprovechen que tenemos aquí el speaker en vivo y le podemos preguntar, a ver si a alguno se le surge una pregunta que podamos compartir. Esta posibilidad la gente que está por YouTube no la tiene, así que bueno. ahí está. Aprovechemos. Aprovechen ustedes El que están presencial. acá. ¿Un comentario? Fer, sí. No sé tu nombre, pero me imagino que te llamas Fer. Ahí te alcanzan, mirá, ahí te alcanzan un micrófono. Freddy, nada, hemos tenido muchas charlas y quizás una pregunta que siempre me surge a mí de manera recurrente es algo que parecía ilógico, pero escuchándote se me viene esta reflexión y te hago una pregunta. ¿Puede ser que entonces la inteligencia artificial vino a humanizar ciertos procesos? Yo, por ejemplo, que siempre trabajé en recursos humanos, lo observo, ¿no? O sea, vos decías que puede ser contradictorio, trajiste un ejemplo malo, pero quizás hay un montón de ejemplos buenos en el cual un robot quizás o un motor de Machine Learning es mucho más justo y mucho más humano, mucho más libre de preconcepto que una persona. Sí, yo creo que además de eso, cuando hablamos de estos algoritmos, la gente suele tener miedo porque son a veces medio caja negra, digamos, ¿no? Como que no se entiende cómo están resolviendo un problema. Yo agarro y le doy un problema re difícil a un algoritmo. Le digo, decime de todos estos 5.000 clientes, ¿cuáles son los clientes, el top 10 de los que tienen más probabilidad de dejar de comprarme? Yo quiero saber eso. Vos le decís eso al algoritmo. El algoritmo tiene ese trabajo re difícil de analizar todas las millones de compras, qué sé yo, un montón de data de los clientes y te dice, bueno, este es el top 10. Y vos decís, buenísimo, con esto voy a hablar estos 10
y voy a conseguir que no se vayan. Es re complejo y sin embargo, después queremos decir, che, ¿y cómo resolviste eso? ¿Cómo resolviste, llegaste que eran esos 10? Y el algoritmo te dice, ni idea, lo resolví. Básicamente pasa eso. Es como que le pedimos que lo resuelva como sea y después le pedimos que me lo explique y ya es tarde porque lo resolvió. No entiende bien por qué lo resolvió así. Entonces yo digo, ¿qué será? ¿Porque son los clientes que me compraron poco? ¿Será que son los clientes que viven en tal zona? Empiezo a entender. Eso hace que un algoritmo sea más explicable. Y cuando uno empieza a entender esas variables, a veces tenés menos precisión de esos 10, pero lo entendés mejor y le perdés miedo. Y lo usás al resultado con más tranquilidad. Esa es una cosa, digamos, ¿no? Y la otra cosa es que nosotros, como humanos, vamos a poder hacer cosas más de humanos, ¿no? El ejemplo del médico para mí es, yo he estado una época yendo mucho al médico por una cuestión de salud que tenía, estaba 2 horas esperando y me atendían en 5 minutos. Tengo muchos amigos médicos, los quiero mucho, se los digo esto en la cara. 2 horas esperando, me atienden en 5 minutos y en esos 5 minutos estamos 4 minutos hablando de los medicamentos que me dieron antes o de cómo me fue en otra consulta. Entonces, digo, ese médico debería estar ahí preocupado por el humano que tiene enfrente, ¿no? Usando el tiempo para lo que es mejor, que es esto de la empatía, ¿no? de mirarse a los ojos, de decir, che, ¿cómo te está resultando? ¿Cómo te trata tu familia? Creo que ese es el salto de humanidad que podemos dar nosotros. Fer seguramente esto lo conoce muy bien con el tema de recursos humanos, ¿no? De falta de tiempo siempre de interactuar con las personas. Si tenés la data disponible y con esa data tomás decisiones y tenés conversaciones basadas en datos, seguramente la innovación va a venir. La innovación como humanización, digamos, ¿no? Sí. De acuerdo a... Bueno, gracias. Entonces, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, nosotros podemos darle a un algoritmo, por ejemplo, una cantidad de información relacionada con asociaciones, clientes, no solo locales, sino internacionales, para poder hacer después y pedirle, de alguna manera, a ese algoritmo, a la máquina, cuáles son las probabilidades que tenemos de que la Argentina reciba 10 congresos internacionales, por ejemplo, en el año. Sí. La pregunta... lo cotizamos, no hay problema. La pregunta tiene que ser bien definida. Tiene que ser del estilo, ¿cuáles son de mis clientes los que van a dejarme más dinero en el próximo año? ¿Cuál es la oferta ideal para un cliente que ya me compró? Al cliente que me compró, ¿qué le recomiendo? ¿Cuáles son los grupos de clientes que tengo? Clientes que compran congresos afuera, clientes que compran congresos afuera en los primeros meses del año, los que compran online, segmentos, ¿no? ¿Cuáles son los clientes con más probabilidad de dejarme de comprar? Fíjate que son preguntas bien concretas. Generalmente se arranca por ahí, con preguntas, mirás cuáles son los datos que tenés y ahí decimos, ok, sí, se puede responder esa pregunta con datos, con determinada precisión. Son como escenarios más achicados del alcance. Después, lo que puede pasar es que tengas, como hacen todas las empresas, 20 algoritmos distintos, 30 algoritmos distintos, que te resuelven toda la complejidad de eso. Pensá que hay empresas, tarjetas de crédito, por ejemplo, que tengo amigos, que tienen, hace 4 o 5 años, están haciendo unos 40 algoritmos de Machine Learning por año. 40. Un algoritmo les resuelve qué le recomiendo a un cliente que me compró esto. Otro algoritmo resuelve cuál es el precio correcto para una persona que compra un viaje. Y así, ¿viste? Son más específicos. Perfecto, porque fíjate que nosotros, a través de nuestra sociedad internacional o asociación internacional, tenemos una base muy trabajada de investigación sobre congresos internacionales. Sí. Pero lo que veo es que, y lo que hemos visto en los últimos tiempos, no prepandemia, digamos, que si bien son congresos que van rotando por el mundo, vos la información que tenés no es tan precisa, no es tan certera, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, siempre vemos como que, bueno, me sirve hasta cierto punto, Claro. pero termina siendo finalmente una planilla Excel un poquito más trabajada. Sí. ¿No? Bueno, mira, yo estoy hablando todo el tiempo de
modelos predictivos, ¿no? ¿Cuánto me va a dejar un cliente? Esa es como una parte de la ciencia de datos. La otra parte de la ciencia de datos es Analytics, que es eso que vos me estás diciendo. Es miro un Excel, aplico estadística, aplico SQL para hacer una consulta, lo pongo en un tablero y cuento una historia. Digo, bueno, estos son los eventos que se hicieron, está pasando esto, ¿no? Es como más de lo que sucedió. Mirada hacia atrás es Analytics, mirada hacia adelante es Machine Learning, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a veces el estadio de los datos que vos tenés está más para Analytics, para responder preguntas con datos, lo cual está bueno porque también te lleva a preguntarte qué datos más me faltan, qué necesito, cómo relevo esos nuevos datos. Porque si no haces eso, nunca llegas a nada, ¿no? Estás siempre en los datos que tengo no me sirven, que es una postura que tienen muchas empresas y por eso no arrancan. El tema es que antes se decía, las empresas que no usen data van a perder competitividad. Ahora yo diría que van a tender a desaparecer las empresas que no usen data. No quiero ser alarmista, pero va por ahí. Gracias por las preguntas. No, por favor. Sí, acá hay una. Margen de error de los modelos predictivos. Sí, sí, sí. O sea, es como la pregunta que te hacen todos, ¿viste? Es como, ¿cuánto margen de error va a tener este modelo predictivo que vamos a hacer? A veces, a priori, eso no se puede responder. Lo que se suele responder es, mira, en modelos parecidos, en industrias similares, tuvimos un margen de error de tanto. Y después lo que se hace es, se construye el modelo, se ve el error que puede tener, la precisión. A veces se iterar, como que das una vuelta más, le incorporás otras fuentes, cambiás el peso de las variables o quitas variables, empezás a probar cosas para mejorar eso. Y a veces, como justamente el Machine Learning es aprendizaje automático, cuanto más datos tiene, mejor aprende y esa precisión es mejor, ¿no? Con el tiempo, eso es una evolución que va teniendo. Y eso es una construcción de sumatoria de datos permanentemente para construir un nuevo modelo de cara al futuro. Sí. Perfecto. Machine Learning no es un one shot, es un proceso continuo. Es como, imagínate como si tuvieses innovación en una empresa. Este cuatrimestre voy a innovar, el próximo no. Nadie debería decir eso, ¿no? Claro. O sea, estamos siempre innovando. Acá estamos siempre haciendo ciencia de datos en las empresas. Y la última, para no Dale. monopolizar, ¿cómo controlás el control, valga la redundancia, del manejo de toda esa información en relación a la oferta que vayas a hacer a futuro un cliente o a potenciales clientes? El tema, ¿viste?, del control de datos. Sí, eso es un proceso continuo en cualquier proyecto de data, donde se está evaluando nuevas fuentes, se están analizando los resultados, comparando con la forma que se hacía antes. Digamos, no son proyectos, está buena tu pregunta, porque no son proyectos tipo, te construyo el algoritmo, te lo dejo ahí tirado, éxitos. Son proyectos que tienen un seguimiento y tareas de ingeniería de datos, como estás mencionando. Los puestos que trabajan en data son básicamente 3. Los analistas de datos, que son estos que miran indicadores, hacen tableros, miran un poco para lo que pasó para atrás. Los científicos de datos, que son los que moderan esos proyectos predictivos, ¿no? Modelos predictivos, cuánto vas a vender de tal producto. Y los ingenieros de datos, que son los que trabajan en la calidad de datos y en poner en producción todo lo que se hace. No, de nada. Bueno, muchas gracias. Gracias por las preguntas. Gracias. Ahí está, me parece. Muchísimas gracias, Freddy. Te pido que te quedes un segundo porque la provincia de Salta y la provincia de Santiago te van a dar un obsequio. Que me despertó lleven, muchas que me preguntas, ¿eh? Despertamos muchas preguntas el tema. Un nuevo speaker que pasó. Renovemos el aplauso, por favor. Entonces, para Freddy Vivas con nosotros. Gracias. Gracias, Freddy. Ahora sí te despido.